Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. El espejismo es una ilusión óptica que generalmente sucede en lugares muy cálidos. La luz se refleja a través de capas de aire de diferente densidad, lo que ocasiona que las cosas que están al frente parezca que se reflejan como en el agua, es decir, se invierten. Si vas en una carretera, por ejemplo, parece que al frente de ti la calle se convierte en un río, o si estás en el desierto, parece que al frente hay un lago. Pero también la palabra espejismo la utilizamos cuando hablamos de algo que no es más que una ilusión, algo que no es verdad, algo que se está proponiendo generalmente como algo bueno, pero que en realidad no existe o no cumple con lo que se está prometiendo. A través del Salmo 49, el autor nos exhorta a tener cuidado con un espejismo muy común para todos los seres humanos. Es una ilusión que llegamos a perseguir porque la vemos como una meta delante de nosotros, pero nunca la podemos alcanzar. Esto es, poner nuestra confianza, seguridad, gozo y paz en las posesiones materiales. Estudiemos este salmo de sabiduría en 3 partes. Un llamado para todos, una falsa ilusión y la seguridad inconmovible que nos está apuntando este salmo. En primer lugar, veamos el llamado para todos. El salmista comienza diciendo esto, versículo 1 del Salmo 49. Oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo, tanto débiles como poderosos, lo mismo los ricos que los pobres. Mi boca hablará con sabiduría, la reflexión de mi corazón será muy inteligente. Inclinaré mi oído al proverbio, propondré mi enigma al son del arpa. Estas palabras están dirigidas a todo el mundo, no para un grupo de personas en específico. Cuando el salmista hace contrastes entre ricos y pobres, débiles o poderosos, aunque va a resaltar estas descripciones, se refiere a todo el mundo, ya que todos caemos en alguna de esas categorías en escala de grises. La pregunta que surge es, ¿por qué tengo que escuchar lo que este salmista va a decir? ¿Por qué su enseñanza vale la pena escucharla? Si él está en Israel, pues que solo los israelitas lo escuchen. ¿Por qué le interesaría esto a todo el mundo? Bueno, el salmista dice que su enseñanza está llena de sabiduría e inteligencia. Por lo tanto, él dice que es digna de que se preste atención, es decir, lo que hablará no serán necedades o insensateces. Y todo el mundo necesita escucharla, básicamente porque a todo el mundo le interesa esto, todo el mundo está buscando esto, y en cierta manera, lo crean o no, todo el mundo va a sufrir las consecuencias de esto. Por lo tanto, le compete a todos. La inteligencia tiene que ver con la capacidad de la mente para adquirir conocimiento e implementarlo. El ser humano en general es muy inteligente porque ha sido capaz de lograr grandes cosas a lo largo de los siglos y avanzar en su tecnología para simplificar tareas diarias o tener mejor capacidad para lograr hacer más. Sin embargo, la sabiduría nos habla de un aspecto más profundo. En pocas palabras, es qué motiva tu corazón para hacer lo que haces. El rol de la comunicación, entonces, siempre ha sido el de persuadir a los que la escuchen. Día a día, miles de voces claman en todo el mundo para persuadir a los demás para tomar decisiones. Desde lo que compras hasta lo que te motiva para salir a trabajar o estudiar cada día. Una vez que reúnes los datos necesarios en tu mente, aquí va la inteligencia, tú los razonas y actúas. Tantas personas a lo largo de los años han sido reconocidas como muy inteligentes o llenos de sabiduría y son individuos cuyas enseñanzas han sido perseguidas y estudiados por muchos hasta nuestros días. La lista es enorme, puede ser Platón, Aristóteles, Agustín, Hegel, Nietzsche, Gandhi, y podemos seguir con muchos nombres. El ser humano escucha todo esto, con su inteligencia lo razona, y hay algo, una sabiduría detrás de todo lo que aprenden de esto, los motiva para su día a día. El ser humano toma decisiones de acuerdo a su campo formativo de influencia. Aquello que has aprendido te formará para la manera que vivas.
El salmista dice entonces que sus palabras están llenas de sabiduría e inteligencia y son dignas de ser escuchadas. Pero este autor habla de sabiduría no porque hable de su propia experiencia. Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios, fue inspirada por Dios. Y cuando la Biblia nos apunta a escuchar sabiduría, como muy común leemos en libros poéticos como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés o Cantares, no nos habla de sabiduría humana, nos habla de un asunto espiritual. Es decir, cómo se abordan y cómo respondemos a los aspectos de la vida bajo la perspectiva de Dios. Una persona sabia, según la Biblia, es la que está impulsada y motivada por el conocimiento de Dios. Su estilo de vida mostrará que quiere hacer lo que Dios ha enseñado por medio de su palabra. La pregunta entonces que surge de todo esto es, ¿la palabra de Dios es la que motiva mi corazón día a día? ¿Tomo en cuenta la perspectiva de Dios en la vida diaria o tomo en cuenta la perspectiva de este mundo? ¿La prioridad de mi vida será lo que Dios considera como prioridad o seré yo quien determine mis prioridades? Ahora, ¿qué quiere el salmista que sepamos? Y prestemos atención para que nuestra vida tome el rumbo correcto. Y aquí donde nos habla el salmista de la falsa ilusión. Versículo 5 dice, ¿por qué he de temer en tiempos de desgracia? Cuando me rodee la maldad de mis opresores. ¿Temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones? Lo primero que el salmista deja claro con esto es que, como seres humanos, habrá momentos de sufrimiento. Pensando en Israel, el contexto del Salmo, recordemos que Israel es la comunidad del pacto y ellos tenían las bendiciones de Dios. También habían momentos difíciles por los que ellos pasaban. Podían tener las bendiciones que Dios les había prometido, pero en medio de esas bendiciones también experimentaban momentos complicados. La debilidad es parte del ser humano y habrán momentos de enfermedad, momentos donde la injusticia por parte de otros privilegiados va a ser muy dura. De hecho, recordemos que los profetas del Antiguo Testamento muchas veces denunciaron a los opresores que cometían injusticia sobre sus propios hermanos. Aquí surge una idea en el ser humano muy común. Puede decir, estoy siendo oprimido por el que tiene poder, pero las cosas no serían igual si yo tuviera ese poder. Es decir, si yo tengo lo que él tiene, no estaría sufriendo de esta manera. Sobre este pensamiento y otros parecidos es que se formula una idea común en nosotros que entre más tengamos, la vida será más fácil. El salmista nos prepara para comprender que por más que acumulemos riquezas, no nos van a salvar de los días difíciles. ¿Por qué el futuro usualmente es aterrador? Porque no lo controlamos. Y es por eso que caemos en la trampa de las posesiones materiales, porque nos hacen pensar que el futuro será mejor si tengo todo cubierto y asegurado. Por ejemplo, hay muchos que ahorran. Muchos lo pueden hacer por las motivaciones correctas. Quieren ser responsables y estar preparados ante cualquier emergencia que surja. Pero hay otros que lo que está detrás del ahorro es el miedo a quedarse sin dinero. Aman el dinero, que se sienten en paz al saber que por ahí tienen dinero guardado. O los que invierten para querer tener más dinero, porque eso va a significar que van a tener más poder para cualquier situación que se presente. Muchos, por ejemplo, hacen ejercicio o comen saludable por temor a la edad, temor a las arrugas, temor a llegar a días en los que van a necesitar ayuda y no quieren eso. El salmista nos dice que el dinero no detiene la edad, no detiene lo inevitable, es decir, todos vamos a morir. Versículo 7, nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por su vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente para vivir por siempre sin ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas se dejan a otros. La muerte no puede ser sobornada. Las riquezas pueden darte un asiento VIP, pueden darte una casa lujosa o una educación privilegiada, pero no puede darte vida eterna. Sin importar tu estatus, todos mueren.
y todos vuelven al polvo. Es lo que habla acá. Las riquezas no se llevan a la eternidad. Versículo 11. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. Este pensamiento lo vemos mucho en el libro de Eclesiastés. Si un día tienes la oportunidad de hacerlo, te invito a que lo leas. En ese libro, el predicador menciona que es un absurdo de esta vida acumular tantas cosas que al final le van a quedar a otros. Es decir, te pasaste la vida acumulando y acumulando, pero se te olvidó vivir como Dios quería que vivieras. Se te olvidó vivir pensando en la eternidad. Jesús nos contó una parábola en Lucas capítulo 12, en la que un hombre acumuló tanto que ya no le cabía en sus graneros. Tenía tanto de su cosecha que tuvo una idea. Dice el versículo 17 de Lucas 12. ¿Qué voy a hacer?, dijo este hombre. No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Tener riquezas llevaron a este hombre a pensar que todo estaba resuelto en su vida. Sin embargo, no era así. Las riquezas no te preparan para la eternidad. Y así llegamos a la tercera parte del Salmo. Si la vida es corta, si la vida es frágil, si no tengo control sobre lo que sucede a mi alrededor, y mucho menos por lo que pasará en mi futuro, entonces ¿dónde puedo estar seguro? Dice el salmista, verso 12, la gente rica no perdura, al igual que las bestias perece. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, y el de sus seguidores que aprueban lo que ellos dicen. Como ovejas guiadas por la muerte, están destinadas al sepulcro. Sus cuerpos se consumirán allí, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los justos prevalecerán sobre ellos, pero Dios me rescatará de las garras de la muerte y con Él me llevará. No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor. Aunque en vida se considere dichoso y la gente lo elogie por sus logros, irá a reunirse con sus ancestros sin que vuelva jamás a ver la luz. Una pregunta que pudiera resonar en la mente de muchos de nosotros, y en las que el pueblo de Dios, en la época de este salmo, pudo haber sido es: ¿por qué hay personas que hacen lo malo y les va bien, y los que hacen lo bueno les va mal? ¿No se supone que Dios bendice a los buenos y resiste a los malos? Esto es sí y no. Debido al pecado del ser humano, las cosas que deberían ser buenas, como las bendiciones de Dios, llevan a endurecer el corazón de muchos y se enferman de poder y oprimen a los débiles. Confían en sus fuerzas y en sus riquezas. Y claro que Dios nos bendice y bendice a su pueblo, y mucho más de lo que imaginamos. Sin embargo, Dios no quiere que pienses en el aquí y ahora nada más, sino en la eternidad. Al momento de morir es donde se experimenta claramente quiénes son los bendecidos por Dios y quiénes no. Aquellos que pusieron su confianza en algo más que no fuera Dios. Aquellos que pasaron su vida pensando que lo único que importaba era ellos mismos, sus deseos, satisfacer su hambre de poder. Ellos entonces sufren las consecuencias de la muerte para siempre. Pero los que confiaron en Dios serán salvados por Él para que disfruten su presencia para siempre. Los que no confiaron en Dios se consumirán en el sufrimiento eterno. Recordemos que la paga del pecado es la muerte. Es por eso que todos vamos a morir. Muchos no quieren pensar en eso. Sin embargo, día a día el mundo entero tiene ese recordatorio, lo queramos ver o no. Miles de personas mueren día a día por diferentes razones, edad, enfermedades o violencia, pero todos sufren las consecuencias del pecado. Pero al momento de morir,
Dios apartará a sus hijos de las manos de la muerte para que vivan para siempre. El salmista concluye diciendo, la gente rica carece de entendimiento, al igual que las bestias perece. ¿Por qué carecen de entendimiento esas personas? No significa que los ricos no sean inteligentes, sino que al confiar en sus posesiones, no están comprendiendo dónde debe estar realmente su esperanza y son comparados a una bestia. Es decir, su fin será el mismo. ¿Significa con todo esto que debemos de olvidarnos de lo que tenemos y dedicarnos a ser monjes en el exilio, viviendo sin nada y pensar que así nos ganaremos el favor de Dios? No hablamos de esto. Puedes ser un multimillonario y de todas maneras reconocer que lo que tienes ha venido de la mano de Dios y confías que la verdadera vida se vive confiando en Él y no en lo que tienes. O puedes ser una persona que a duras penas completa para comer un pedazo de pan y tomar un trago de agua que ni siquiera está limpia y aún así estar poniendo tu confianza en las riquezas. La idea general de este salmo es que reflexionemos sabiamente en dónde está la esperanza y seguridad de nuestras vidas. Si está en este mundo y lo que puede darte, entonces pasarás tu vida acumulando todo lo que puedas y preocupándote por controlar cada situación y todas tus emociones. Todos tus pensamientos y acciones estarán enfocadas en satisfacer tus necesidades. El gran problema de esto es que nunca estarás satisfecho y siempre estarás temeroso de lo que pueda venir. Pero cuando nuestra mirada está puesta en que fuimos creados para la eternidad, para estar con Él, para adorarlo por siempre, nuestro enfoque, esperanza, fortaleza, ánimo, paz y alegría descansarán en que Dios cuidará de nosotros en todo lo que necesitemos. Y cada situación, por muy difícil que sea, podremos enfrentarla por la gracia de Dios. Cuando confiamos en Dios y nuestros días terminen en esta tierra, no temeremos porque podremos estar seguros que seremos salvos de la muerte. El salmista expresó que nadie puede pagar por el rescate de su vida con las riquezas. Pero cuando seguimos leyendo la Biblia, nos damos cuenta que hubo alguien que pagó por nuestro rescate de la muerte. Jesús pagó, no solo para salvar a uno, sino para salvar a todo su pueblo, para salvar a todas esas personas perdidas, sin esperanza, debilitadas y quebradas por el pecado. El espejismo de confiar en cualquier otra cosa que no sea el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, te dejará desgastado, abatido, sin esperanza y perdido para siempre. Bajo la perspectiva de Dios, es el verdadero camino de la sabiduría, porque te llevará a vivir cada momento confiando en que Dios tiene el control, que Él puede usar cada situación para tu bien. Y estarás seguro cuando llegue el momento de dejar este mundo. No por lo que lograste, sino por lo que Él logró para ti a través de Cristo. Hoy, Dios habla a tu corazón para que dejes de confiar en lo que este mundo puede darte, para que dejes de afanarte día a día buscando en este mundo temporal lo que solo Dios puede darte de manera eterna. Él te llama a que pongas tu esperanza en la gracia restauradora, salvadora y sustentadora que será dada para ti desde ahora y por la eternidad. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.